Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy coordinador del curso virtual de atención al paciente con heridas y hoy vamos a ver el tratamiento del paciente con quemaduras. Veníamos viendo entonces algunas definiciones de qué es una quemadura, algunas clasificaciones de las quemaduras y ahora vamos a ver el tratamiento local de las quemaduras. Es importante que tenga en cuenta que esto puede variar dependiendo la institución donde usted trabaje, sí, puede variar también dependiendo las dosis y las cantidades, dependiendo la edad del paciente, y que solamente voy a tocar algunos aspectos generales. Si quiere profundizar más, le recomiendo que lea el documento que se encuentra en esta unidad y la bibliografía adyacente a la misma. Entonces, en cuanto al tratamiento local, el paciente debe estar sometido a analgesia, sobre todo en pacientes con quemaduras mayores, pues si son niños, si son en edades extremas, y sobre todo niños que tienen más del 20% de la superficie corporal quemada. Es importante tener en cuenta también que pacientes con más del 30% de superficie corporal quemada, esa analgesia debe ser intravenosa. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza? Demerol o morfina. Cuando son niños se utiliza de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso y Demerol de 0.1 a 0.2 miligramos de morfina. Esto, le digo, puede variar dependiendo de su institución, ¿sí? y los protocolos que tengan. Cuando es en adultos, se utiliza Demerol de 40 a 75 miligramos, morfina de 5 a 10 miligramos, obviamente también dependiendo del peso. Después de que pasa esa tensión inicial, ¿qué se suministra? En los niños acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas, en los adultos de 500 a 1 gramo cada 6 horas. Difenhidramina se puede utilizar en estos pacientes cada 8 a 12 horas como la sedación para potenciar el efecto analgésico y como antipruriginoso. ¿Cómo se administra entonces? En niños de 1 a 2 microgramos por kilogramo cada 12 horas y en adultos 50 miligramos, independiente del peso. Agentes tópicos para tratar las quemaduras. Casi siempre todos los agentes tópicos antimicrobianos afectan directamente la cicatrización. Muy importante, estos muchas veces producen maceración del tejido, retraso en el proceso de repitelización, resistencia bacteriana y casi siempre requieren reaplicación y mantenerlo diariamente. Casi que se debe retirar diariamente estos productos cuando se aplica y no se deben aplicar de manera indeterminada o muy generosa porque puede también causar un daño en el paciente. ¿Qué debe tener en cuenta entonces? Estas soluciones para aplicar en el paciente, que sean hidrosolubles, estériles, que tengan amplio espectro bacteriano, buena acción sobre la superficie quemada, que haya buena capacidad de penetración en la piel como tal, que haya ausencia de reacciones adversas, que la aplicación no sea dolorosa y que sea de fácil aplicación y retiro, sobre todo esta última, que causa una gran alteración y gran incomodidad en el paciente. Y obvio, que sea barato, pues para que el paciente, si se va para su casa, lo pueda seguir aplicando. El uso de la povidona ayudada. En las quemaduras, de acuerdo a algunos protocolos, se puede utilizar povidona ayudada. ¿Para qué es útil? Para gram positivos, gram negativos y virus. ¿Qué es la característica? Que la aplicación es dolorosa. Tiene mala penetración en la escara. Cuando la superficie quemada es mayor al 20%, no se debe utilizar, ni tampoco se debe utilizar en niños. Y lo más importante es que inhibe la proliferación de fibroblastos. El sulfato de gentamicina. Cuando utilizamos sulfato de gentamicina, pues lo utilizamos para gram positivos y gram negativos. Este me induce a las resistencias bacterianas, tampoco penetra la escara. Hay pacientes donde da fuertes alergias, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces es un medicamento que es de los más usados, ¿sí?, en esos pacientes, pero que hay que tener mucho cuidado por los efectos adversos. El furacino o la nitrofurazona. La nitrofurazona es bueno para gram positivos, es el medicamento pues, de los más utilizados porque es el que más da el POS en Colombia, por ejemplo. La aplicación y la remoción es dolorosa, el paciente se vuelve fotosensible o esa herida se vuelve fotosensible mejor. Y cuando se ha indicado, cuando el tratamiento se hizo quirúrgico con injertos, ¿sí?, o se hace cobertura de la zona donante, ahí es donde se aplica la nitrofurazona.
Les recomiendo que lea el documento donde está más explicado por la fusión del furacil y los eventos adversos también están explicados con mayor profundidad. La sulfadiazina de plata, este es otro de los que más utilizamos en las quemaduras, valga la redundancia, casi que todas las personas tienen en su casa sulfadiazina de plata, que lo puede conocer con muchos nombres. Entonces, es estéril, hidrosoluble, aparte de eso atiende contra gram positivos y gram negativos, contra hongos, penetra la superficie quemada y tiene buena actividad de la superficie quemada, ¿sí? Hay estudios que dicen que la escala la penetra bien, otros dicen que es más o menos la penetración, ¿sí? No está muy claro, no tiene eventos adversos, ¿sí? No tiene, hace resistencias a las pseudomonas y a las endobacterias, tiene una acción exfoliante que es importante, es no dolorosa y está indicado casi siempre cuando el paciente tiene menos del 20% de superficie quemada y cuando se va a mandar al paciente de forma ambulatoria. Van a ver entonces acá un cuadro que también es en el documento, las ventajas y desventajas de la sulfadiazina de plata, el nitrato de plata, la iodopovidona, la gentamicina y la nitrofurazona, que son las sustancias antimicrobianas más utilizadas, ¿sí? Se lo dejo acá, pero lo puede consultar también en el documento. ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico de las quemaduras? Entonces ya vimos un tratamiento local, ahora vamos a ir un poco más allá hacia el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico entonces, el primero tenemos es la escarotomía. La escarotomía casi siempre la hacemos en los pacientes cuya localización y profundidad de la quemadura hay una compresión de estructuras internas, estructuras profundas, ¿sí? ¿Eso qué produce? Como recuerdan, el paciente quemado pues sufre un edema muy grande, dependiendo qué tanta profundidad tenga, pero el edema es obligatorio, ¿sí? Es importante entonces esa escarotomía para que se pueda realizar una descompresión quirúrgica, y esa descompresión quirúrgica que ahí siempre se da entre las 10, máximo un día después de la quemadura, ¿sí? Y sobre todo, si entre las 10 horas y un día. Hay que tener en cuenta que hay que tener muy claro cuál es la extensión de la quemadura en la profundidad para saber si el paciente es candidato para una escarotomía. Vemos entonces en pantalla, ¿sí?, algunos aspectos de ese manejo quemado cuando son aparentemente de espesor total, ¿sí? Esas quemaduras entonces, cuando son de espesor total, conserva la sensibilidad al dolor, la incisión es dolorosa, por eso todo esto debe ser en cirugía, y casi siempre se debe realizar bajo anestesia general, como ven acá, donde se empieza a retirar, ¿sí?, ese tejido que se quemó y se empieza a hacer el mismo procedimiento como si fuera un injerto tratando de retirar pues esa piel quemada para que haya otra vez la formación de nuevo tejido. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer una escarotomía? Entonces, si es que hay que utilizar apósitos de alta tecnología, si es en tórax hay que mirar el tipo de quemadura, que no vaya a haber entonces una incisión respiratoria. Si las extremidades son las que están quemadas, si quiere hacer una escarotomía, hay que mirar los pulsos periféricos. Si son quemaduras de tercer grado circunferenciales, hay que tener al paciente con fluidoterapia, ¿sí? Hay que elevar los pies por encima, las extremidades por encima del corazón. Todas esas características que están explicadas acá las puede ver también en el documento. La escarotomía usted la puede hacer en cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, ¿sí? En la mano mire en las partes, en dedo por dedo. El hecho es que usted trate de retirar ese tejido. Casi siempre, o casi siempre no, de manera muy eventual, esas escarotomías pueden no liberar la presión, que es lo que estamos buscando, y causar entonces y hacer entonces que el paciente entre en una fasciotomía bajo anestesia general, que es un procedimiento mucho más severo y que la explicación la va a ver con mayor profundidad en el documento. Entonces, las quemaduras de segundo grado y profundo y las de tercer grado se tratan mediante resección quirúrgica temprana de esa escara, ¿sí?, casi siempre entre el primer día y el cuarto día después de la quemadura. Esa extirpación de tejido, por lo general, se evita la sepsis, ¿sí?, por debajo de la escara, que es muy importante, por eso hay que retirarla, y aparte de eso, al retirar esta escara, hace que la herida pues cierre mucho más rápido porque se reactiva todo el proceso de cicatrización. ¿Qué hacemos entonces para hacerle una escarotomía al paciente? Primero hay que hacer una preparación. ¿Cómo la hacemos? Pues tener una técnica estéril, ¿sí? Hay que hacerla en una sala de procedimientos,
se requiere campos estériles, instrumentos quirúrgicos como la mascarilla, la bata, los guantes. Para quien la realice, casi siempre pues la realiza el cirujano plástico, ¿sí? Y la técnica entonces, voy a hacer muy rápido, porque lo que más me interesa es que conozcan la técnica, pero no a profundidad, porque en enfermería pues rara vez la hacemos. Ayudamos casi siempre en las quemaduras de primero y segundo grado superficial, pero las profundas sí tienen que ser en unidad de quemados. Entonces, en la técnica como tal, con el bisturí se realiza una sección de la piel y el tejido celular subcutáneo. Como ven ahí, se hacen cortes longitudinales para que se descompresione la piel, esa tensión de la piel se elimine, se mejore la circulación y como tal, si es muy profusa, muy grande la cirugía, se puede hacer entonces una cuadrícula sobre la escara, pero teniendo entonces, como ven acá, los cortes longitudinales, ya disminuimos la presión en esa área, ¿sí? Así, porque disminuimos la tensión de la piel quemada. Vemos acá una escarectomía tangencial, donde acá, este es un quemado grave, donde se hace entonces, ¿sí? Que la escarectomía se hace tangencial al sitio de quemadura. También hay muchas técnicas avanzadas en el manejo de quemaduras. Entonces, cuando ya tenemos listo el lecho y queremos que esa piel quemada cicatrice, o esa herida ya del quemado cicatrice, más rápido podemos hacer un injerto temporal. Ese injerto temporal entonces lo que hacemos es, se le puede hacer al paciente un autoinjerto, que es con la propia piel del paciente, este es permanente, un aloinjerto, que se hace con piel de cadáver, o un seroinjerto con piel de porcino. Tanto el autoinjerto como el aloinjerto puede ser permanente o temporal, casi siempre son temporales, para que él fortalezca y empiece la formación de nuevo tejido. Depende que se haga uno o el otro, de las características del paciente, si tiene zonas donadoras de piel, ¿sí? Aparte de eso hay que mirar también de la disponibilidad de piel que hay que cultivar, si hay, por ejemplo, seroinjertos que sí sea compatible, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se cierra mucho más rápido la piel, se le ayuda a que cierre más rápido la piel. ¿Qué características entonces tienen estos injertos, por ejemplo? Que no tienen propiedades antimicrobianas, que dan un ambiente de resequedad en la herida, reducen la penetración de bacterias, dan un ambiente que previene la resequedad en la herida, previenen la penetración de bacterias y evitan sobre todo pérdidas de calor, que en ese paciente es muy normal que pase, por lo tanto hay que actuar rápidamente para evitar esa pérdida de calor. Y como tal, pues lo que buscamos, lo que le mencionaba anteriormente, es que promovemos una rápida cicatrización. Vamos a hablar un poquito del aloinjerto. El aloinjerto entonces, como vemos ahorita, es una de las técnicas para que cierre ese paciente. Ese aloinjerto casi siempre lo hacemos para que mejore las defensas del paciente. Casi siempre esa piel humana está fresca, se prepara para injertos halógenos, que casi siempre se obtienen de cadáveres con no más de 18 horas por morte. Se hace estudios de piel, se mira si es compatible y se toma esa piel del cadáver para ser colocada pues, en el paciente que acaba de ser quemado. Por lo general, una vez que se adhiere estos aloinjertos a la piel, se recupera y se logra la revascularización para que haya otra vez formación de nuevo tejido. En ese aloinjerto, las células de Langerhans en la epidermis trasplantada retienen antigenicidad, que esa antigenicidad hacen entonces que ese aloinjerto cutáneo disminuya el rechazo de la piel propia del paciente entre 7 y 14 días, ¿sí? Y que esos pacientes como tal pues no hagan un rechazo rápido a esa piel nueva. Otra cosa muy importante es que se aumenta la tolerancia del aloinjerto por la inmunodepresión típica y sobre todo se permite el cierre prolongado temporal de la herida. Muy importante es que este paciente hay que tenerlo entonces con antibióticos y demás para prevenir entonces ese cierre temporal de la herida, ya que el autoinjerto se puede demorar pues horas en llegar. Es importante también reconocer que el banco de heridas se utilizan como esos bancos de piel se utilizan como cobertura temporal para que el paciente empiece a granular por él mismo y después se retira, ¿sí? Y sobre todo para que se puedan reducir infecciones, dolor, la pérdida de fluidos y eso ayuda entonces a que haya una nueva formación de tejido.
¿Cuáles son las desventajas? Pues que la piel del cadáver es costosa, hay poca sobrevivencia en el banco de piel, ¿sí? Porque ya el paciente llega de pasadas muchas horas, muchas veces después de que falleció. Deben tener refrigeración constante, ¿sí? Desde el transporte hasta que es colocado en el paciente. Aparte de eso, esos procesos reducen la viabilidad de los queratinocitos, las funciones de protección, y ese de los injertos de piel fresca solamente se puede aplicar en zonas limpias y que tengan buena adherencia en el paciente. El seroinjerto de piel porcina. Entonces, más o menos tenemos una semana para hacerlo después del cultivo. Es menos adhesivo que la piel de cadáver y no revasculariza con el lecho recipiente. Aparte de eso, por lo general sufren necrosis degenerativa tisular cuando el rechazo del paciente se presenta, que es más o menos en el 70-80% de los pacientes. Con diferencia con el injerto, ofrecen menos protección, ¿sí? Aparte de eso, estos seroinjertos, para que sean mucho más efectivos, ¿sí?, deben ser embebidos con antimicrobianos. Es normal que el paciente presente fiebre, ¿sí?, porque tenga en cuenta que ese es un tejido extraño. Y cuando se presenta fiebre, debe ser obligatorio remover ese seroinjerto. Esa piel porcina fresca, que casi siempre está tratada obviamente en bancos de piel, debe tener entonces, solamente se utiliza en quemaduras de espesor parcial y de tercer grado, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja con el aloinjerto? Que está mucho más disponible, ¿sí? Es mucho más fácil conseguir un seroinjerto que un aloinjerto. Los autoinjertos, que es lo ideal. Los autoinjertos son piel del propio paciente, que se retiran de una parte para colocarla en otra, ¿sí? Como ven en pantalla, estas son algunas de las zonas más comunes para hacer injertos, para obtener piel, para hacer injertos de piel. Se utilizan en el cierre definitivo de las quemaduras. Estos sí son definitivos porque es la propia piel del paciente. Se utilizan en quemaduras de espesor parcial y completo, ¿sí? Casi siempre esa remoción quirúrgica temprana se hace e inmediatamente se hace el injerto, lo que reduce los días de hospitalización, mejora la función y la apariencia del área quemada, y casi siempre se utiliza cuando hay zonas quemadas, como son las manos y los pies, que son las más difíciles de cicatrizar. Esos autoinjertos casi siempre se utilizan o se toman de sitios poco visibles, como son el muslo, como son la espalda, los glúteos, ¿sí? Y que se sabe que esos sitios como tal, apenas se toma esa piel, no van a volver a lo que eran antes. Por eso se toma de sitios que son poco visibles. El tamaño del injerto como tal va a determinar el sitio donde se va a hacer. Si usted necesita un pedazo muy grande de piel para cubrir otra deformidad, pues entonces tendrá que hacerlo de espalda, de muslo, de partes donde tenga mucho tejido para quitar. Y casi siempre el donante de espesor parcial no necesita ser cerrado quirúrgicamente, produce cuando se quita la piel un sangrado en rocío, pero por lo general es cicatriza solo. Y se forma una nueva piel entre 10 y 14 días después de la intervención. Aquí vemos entonces una secuencia rápida. Aquí vemos una quemadura de tercer grado cubierta con aloinjertos. Entonces vemos ya la piel como está quemada en este primero, ¿sí? Ya está limpia para ser colocada la piel del cadáver. Aquí ya está colocada. Vemos el autoinjerto enmallados, ¿sí? Aquí está en diferentes partes aloinjertos de epidermis cultivada. Miren acá, está en todo lado. Ya aquí vemos 12 días después de la cirugía cómo está esos aloinjertos pegando en el paciente. Y a los 84 días mire cómo queda la piel con la utilización de los aloinjertos. Cerró como tal la lesión, pero obviamente pues cambia la contextura normal y la apariencia normal del paciente. Casi siempre esos aloinjertos, cuando son de piel humana cultivada, por lo general hace una repitalización mucho más rápida. El autoinjerto entonces, lo que hemos visto, es que cuando usted coloca el injerto como tal, coloca una lámpara de calor a la zona donadora, más o menos de unos 40 watts, ¿sí?, a una distancia de 20 a 30 centímetros. La bombilla es de 40 watts aproximadamente. Se coloca unos 20 a 30 centímetros para que el paciente tenga una temperatura aproximada de 38 grados y sea mucho más fácil entonces que se pegue a esa parte del cuerpo.
¿Qué se hace de forma posquirúrgica? Pues entonces se hace curación al día siguiente, ¿sí? Cuando es injerto, o se drenan hematomas y seromas cada 24 a 48 horas según las necesidades del paciente. Si es un sitio donante, pues se cambian apósitos. Algunos dejan gasa húmeda, otros dejan apósito con furacil. ¿Sí? Es mucho el protocolo que tenga la institución. Otros colocan fitoestimulinas. Es importante que maneje el protocolo de su institución para que sepa qué se hace entonces en esos casos. En otros casos, por ejemplo, depende mucho de los conocimientos del médico, del cirujano plástico por lo general, que es el que hace estos y su experiencia previa pues en el manejo de estos pacientes. Pero por lo general hay protocolos ya hasta internacionales de manejo de quemados. Si es un colgajo, se valora el llenado capilar, el calor y el color de forma permanente. También se puede tender quemados con la membrana amniótica humana, ¿sí? Esta que hace inhibe la fibrosis, favorece el control de la evolución del sitio de implantación, ¿sí? Aparte de eso evita la manipulación innecesaria de las heridas y obviamente su principal cuidado es que la cadena de frío se tiene que tener por al menos 24 horas. Otra de las características importantes con los injertos de piel son los injertos de piel de alta tecnología y las membranas artificiales, ¿sí? Estas membranas artificiales conocidas como SEA usan células vivas de la piel del paciente, facilita el crecimiento de nuevas células en la piel, también hace que esas células de piel no sean rechazadas y formen una capa de piel nueva, ¿sí? Las hojas de ese SEA por lo general son finas, de una espesor de 10 a 15 células y muy frágiles, demasiado frágiles, por eso muchas veces necesita una persona especializada para colocarlo. Cuando es utilizado en el manejo de quemados, como una cubierta, se debe hacer de forma transitoria, ya que en su momento alivia el dolor, evita la deshidratación de la piel, protege de bacterias y demás, disminuye las infecciones y facilita la repitelización. Como tal también entonces necesita hospitalizaciones largas para hacer que entonces que este SEA nos sirva, se necesita más cirugía para liberar contracturas y como tal hay que disminuir el movimiento del paciente para evitar que esas partes queden mal cicatrizadas y también evitar dañar los injertos a los que esté sometido. Con el quemado entonces, como hemos mencionado antes, tenemos varios signos locales de infección. Tenemos entonces signos locales o signos de riesgo, cuando la quemadura es mayor de 30%, de tercer grado, cuando hay extremas, que hay enfermedades preexistentes, cuando hay resequedad de la herida, la temperatura de la herida, la hipoxia, la presencia de bacterias por encima de 10 a la 3, ¿sí? Que el paciente tenga resistencia bacteriana. Y signos locales de infección de la herida, área de coloración local de color café oscuro, hay aceleración del desprendimiento de la escara necrótica, conversión de la herida de 2 a 3 de segundo a tercer grado, presencia de gangrena, decoloración hemorrágica de tejido, accesos de tamaños variables, todos estos hacen que me dé infecciones en el sitio de la quemadura. Hemos visto algunos de los tratamientos más comunes que se utilizan en el paciente quemado. En su unidad o en su sitio de trabajo pueden haber protocolos que seguramente pueden variar de lo que les estoy mostrando acá. Y porque casi siempre las asociaciones nacionales y mundiales hacen cambios en los protocolos. Solamente les estoy mencionando algunas de las medidas generales que les recomiendo que vean con profundidad en el documento y lo busquen en los documentos anexos. Es importante que tenga en cuenta que no se deben utilizar los medicamentos descritos acá de forma libre, sino que debe ser bajo supervisión de un equipo médico como tal.